Yo a la próxima la llamaría El amanecer de la guerra, de la batalla, de la huida, del retorno del reino del planeta de los simios. Y luego a ver cómo queda así en YouTube. Hola, ¿qué tal? Soy Iván Mula, periodista cultural, y en este vídeo os voy a hablar sin spoilers de la nueva película de la saga El planeta de los simios, titulada El reino del planeta de los simios, la que es ya la 10ª entrega de una saga que ha tenido como varias etapas: la película original con 4 secuelas, después el remake de Tim Burton, después una trilogía que está bastante bien, y esta viene un poco a continuar esa trilogía con un salto temporal de 300 años en lo que parece que va a ser una nueva trilogía de simios, lo cual es muy buena noticia para los que les esté gustando esta nueva etapa o para los que sean muy fans de la saga, y para los que no, pues es una pesadez porque, aunque creo que está muy bien hecha, no deja de ser un poco más de lo mismo. Tengo que decir que en cierta manera yo soy fan de la saga, me las he visto todas, me gusta mucho el concepto, me gusta mucho su universo, pero también es verdad que reconozco que muchas de sus películas no son demasiado buenas. A mí me encanta la original, me parece una obra maestra del cine de ciencia ficción, muy difícil de superar, muy difícil de igualar, muy difícil de continuar. De hecho, sus 4 continuaciones inmediatas eran bastante malas, en el sentido de que eran muy de serie B, aunque sí que es verdad que en ese momento la ciencia ficción no se consideraba algo mainstream de alto presupuesto, estilo blockbuster como hoy en día, sino que eran más películas de explotación que, aunque eran muy populares, no tenían el respeto que tienen ahora desde la industria. Pero en su defensa tengo que decir que tenían muy buenas ideas y ideas muy originales, y prácticamente todo lo que se ha contado después ya estaba contado en esas 5 primeras películas. El remake de Tim Burton me parece infame, quizás no es una mala película, pero creo que se equivoca a la hora de querer ser diferente porque sí, y no tiene sentido lo que nos cuenta. Y en cuanto a la trilogía anterior al Reino, me parece que son películas que están muy bien hechas, que tienen buen gusto, que hay hallazgos sobre todo en cuanto a los efectos especiales, pero al mismo tiempo tengo la sensación de que se nos cuentan cosas que más o menos ya podíamos intuir de forma como más pausada, para estirar un poco la franquicia, y que al final en ese sentido no sorprende tanto, incluso puede ser que te impaciente un poco. Aún así, después de la película original, para mí mi segunda película favorita de esta saga es El amanecer del planeta de los simios. Me parece una obra maestra. Prácticamente se estaban haciendo un western ahí entre los monos y los humanos, y eso me parece magistral. Y después de esa, tengo que decir, y aquí es donde viene el punto que estáis esperando de este vídeo, creo que El reino del planeta de los simios es la que ocuparía la 3ª posición en todo este ranking, con lo cual tengo que decir que es una saga muy irregular, pero que esta en concreto me parece una muy buena película. Creo que está muy bien haber llegado a este punto después de este salto de 300 años, porque por fin vamos a lo que yo creo que es interesante del mundo del planeta de los simios, que es ver esta civilización en decadencia en un mundo posapocalíptico, donde todo el mundo que había existido tiene un nuevo orden social dominado sobre todo ahora por los simios, que habitan en edificios que están en ruinas, no solo edificios, sino barcos y diferentes construcciones, antenas, y eso me parece bellísimo a nivel conceptual, y es un universo en el que me gusta mucho que la película se detenga a nivel visual y narrativo. Se trata de una propuesta que arranca de manera bastante pausada y contemplativa, apostando por la belleza de estos espacios, y eso me parece realmente puro cine, y me gusta mucho como prácticamente ni siquiera necesita del diálogo para que tú acompañes a los personajes en el lugar este y en la forma en la que están habitando y qué reglas tiene este mundo en este momento en el que nos situamos ahora. También me gusta ver que dentro del mundo de los simios hay diferentes clanes con diferentes perspectivas y un poco de lucha política, por decirlo de alguna manera. Los guiños a la película original, como por ejemplo la mítica muñeca o una escena de cacería de humanos, que por cierto aquí ya empiezan a verse estos humanos semi-esclavos, sin habla, como veíamos en la película original, que eso
también me gusta. Una escena además que es bastante trepidante, como prácticamente todas las escenas de acción, como la del puente o el clímax final, que están muy bien dirigidas por este director, que se nota que tiene experiencia después de haber dirigido la trilogía del Corredor del Laberinto. Así que podríamos decir que la película está muy bien construida en términos narrativos, pasa de esta belleza visual a un planteamiento más interesante, más político, a finalmente una aventura como más trepidante y emocionante. Lo que pasa con ella es que, como os decía antes, no parece que tenga demasiadas novedades, y al mismo tiempo el espectador es probable que si no está disfrutando mucho de lo que aparece en pantalla, se va a impacientar, porque al final tenemos una saga tan larga y de tantas películas que además tiene una especie de mitología con viajes en el tiempo que la hacen tener una especie de espiral, que es una especie de bucle que como en este momento se supone que estamos en una trilogía de precuelas, por muchas partes que le pongas en medio hasta llegar al punto final, da la sensación de que se empieza a dilatar una historia que quizás no da para tanto y que no nos lleva a ningún lado, porque el lugar al donde nos lleva es una historia que ya conocemos. Es por esto que la película me genera un poco de contradicción, ¿no? Me gusta lo que veo, no tengo demasiadas quejas, y al mismo tiempo la observo un poco como desde fuera, como si estuviera un poco desconectado de lo que veo, como si viera una pieza de museo y pudiera apreciar su técnica y su belleza, pero no llegara del todo a implicarme emocionalmente con ella. Esto también es quizás porque tenemos aquí unos nuevos personajes que es probable que todavía no nos hayamos familiarizado con ellos y no les hayamos cogido el cariño suficiente, pero creo que con una película de más de 2 horas ya tendría que aparecer esto, y en ese sentido la encuentro un poco fallida. No sé si le falta alma o simplemente es que ya hemos visto demasiadas películas de los simios como para empezar con unos personajes nuevos que en realidad no tengan tampoco nada de especial. Aún así la recomiendo, como os decía, es una de las mejores películas de la saga, que está tratando su historia de manera adulta, no tiene chistecitos en plan Marvel, no es tonta, no tiene es humor facilón, es una película que se toma en serio pero sin la intensidad de Zack Snyder, por ejemplo, o de Nolan, así que me parece que está muy bien equilibrada. Solamente le falta algo que no sabría explicar, y esto es algo que pocas veces me pasa, porque normalmente siempre tengo el motivo por cual una película me gusta más o menos, pero creo que le falta eso que se podría llamar la magia del cine, que tendrían directores como Spielberg, que hacen que te enamores de unos personajes, de una historia, que aquí creo que no están. Quizás es todo muy perfecto, pero demasiado superficial, y es una lástima, porque si no podría ser una película prácticamente perfecta. Le voy a dar un 7,5 a esta película por este motivo, esperando a que me digáis vosotros qué os ha parecido. Me gustaría que pudiéramos debatir aquí debajo en los comentarios, y sobre todo me interesa también mucho saber qué os ha parecido a vosotros esta película dentro del conjunto de la saga. Si sois fans del Planeta de los Simios, cuál os ha gustado más, y si me hacéis unos rankings me los voy a leer con detenimiento, porque si hay una cosa más que me gusta del Planeta de los Simios es poder hacer rankings con sus películas.